Bueno, ya esperamos los 5 minutos. Vamos a comenzar con nuestra última clase y con los dos temas que nos faltan para terminar el trabajo independiente de la Getty. Voy a compartirles pantalla. ¿Están viendo mi presentación en Excel? Sí, señor. Bien, entonces, hoy vamos a ver dos razones financieras o indicadores financieros de los 200 y pico que hay y que ustedes van a ver en toda su contabilidad y en sus finanzas. Todos esos indicadores o razones financieras son para evaluar los estados financieros, pero también para evaluar proyectos de inversión y también pues todo lo que tiene que ver con el sector financiero, con el sector de las transacciones de segundo y tercer piso en los bancos como leasing, como bonos, TES, eh, oro, plata, bueno, metales preciosos, SPOP, bueno, todo eso que van a ver en sus finanzas internacionales, toda esa parte la van a ver con razones o indicadores, que son los que nos van a permitir entonces evaluar si un proyecto es viable o no. Bien, uno de esos indicadores es el valor presente neto. ¿Qué es el valor presente neto? Es una cifra, un indicador que resulta de comparar el valor presente de los ingresos con el valor presente de los egresos en pesos de la misma fecha. Ya lo vamos a ver con un gráfico donde lo que analizamos son los flujos netos de efectivo, es decir, después de hacer la operación de restarle a los ingresos, restarle los egresos. Erika, buenos días. Entonces, hemos hecho algunos ejercicios o visto algunos ejercicios en el pasado o meses atrás donde veíamos unos ingresos. Hagan en cuenta ustedes que están administrando un negocio, una tienda, digámoslo, un comercio, una tienda de distribuidora de ropa, ¿no? Toto o Sara, ¿no? Y entonces en el negocio hay unos ingresos, ¿cierto? Por ventas, hay ingresos, digamos, por otros conceptos, publicidad o alianzas. Y bueno, y ese negocio tiene unos egresos, tiene unos costos y unos costos que sería la mercancía, unos costos que serían directos como la administración, el transporte de esas mercancías y tienen unos gastos como la luz, agua, nómina, etcétera. Entonces yo resto de las ventas de los ingresos, resto los egresos y me queda un flujo neto de efectivo. Bien sea en un periodo que yo esté analizando, ya dijimos que el tiempo se puede dividir en días, meses, años, semanas, lustros, etcétera. Lo más común de nuestros análisis contables y financieros son mes, pues generalmente ya estamos haciendo estados financieros mensuales o bimensuales o trimestrales o semestrales, pero generalmente es mensuales. Hay empresas que piden la información mensual. Entonces, esos flujos de efectivo que me da de restar ingresos de egresos, que pueden ser positivos, pueden ser cero o pueden ser negativos.
¿cierto? A esos flujos es lo que yo voy a analizar mediante esta herramienta que se llama valor presente neto. Claro, tiene una tasa de oportunidad, porque en otro ejemplo podemos encontrar, por ejemplo, que hay un inversionista que quiere invertir 1.000 millones de pesos. Entonces le dicen, mire, invierta en bonos. Entonces dice él, bueno, ¿y allá cuánto están rentando los bonos? Entonces le dice, están rentando al 1,8% mensual. Bueno, y otro amigo le dice, no, no invierta en eso que es muy poquito, invierta en petróleo, en acciones de Ecopetrol. ¿Cuánto están pagando en acciones? Están pagando el 3, el 4. Ah, bueno. Eso se llaman tasas de oportunidad, es decir, el mercado tiene una serie de indicadores de cada una de las actividades comerciales, industriales y financieras, donde seguramente mi dinero va a rentar más. Entonces, yo tengo varias opciones. Puedo invertir en TES o CDTs, puedo invertir en petróleo, o puedo invertir en oro, o puedo invertir en dólares, bueno, en lo que sea. Pero cada una de esas va a tener un rendimiento diferente porque cada una de esas inversiones se comporta en la macroeconomía de diferentes formas. Pero esa va a ser finalmente para mí la decisión que yo tome. Es decir, dónde coloco finalmente mi dinero. Entonces ahorita vamos a ver más específicamente con un ejercicio que es esa tasa de oportunidad. Y la fórmula que ustedes van a ver en sus matemáticas es valor presente, el valor presente neto, que va a ser igual a menos P más el primer flujo neto de efectivo sobre 1 más la tasa de oportunidad a la 1. Entonces, ¿de dónde sale este flujo neto de efectivo? Ya lo vamos a ver. ¿De dónde sale este 1 más I, que sería tasa de oportunidad, que es el factor de capitalización que ya hemos venido trabajando desde interés compuesto? Entonces, simplemente aquí la I, que es tasa, se reemplaza por otra tasa que se llama tasa de oportunidad. Entonces, siempre que le pregunten qué es la tasa de oportunidad, es la que ofrecen los diferentes mercados económicos y financieros de una nación. Entonces, hay cientos. Esas tasas de oportunidad son cientos. Por eso le digo, puede ser inclusive una producción agrícola de trigo, avena, cebada. Eso tiene un indicador de rentabilidad. Si alguien quiere invertir en el agro, en el sector financiero, en el sector construcción, en el sector alimentario, en el sector agroindustrial, en el sector minero. Es decir, hay muchísimas inversiones en la vida de un país, en la economía de un país, donde se ven esas tasas de oportunidad. Y ya dijimos que no son iguales, sino que varían. Bien, más el flujo neto de efectivo sub 2, o sea, el del siguiente mes o el del siguiente año, el del siguiente día, depende cómo lo esté trabajando, sobre 1 más la tasa de oportunidad a la 2. Así sucesivamente hasta todos los flujos netos de efectivo hasta sub n elevado a la 1 más la tasa efectiva a la n. Entonces, esa es la fórmula para traer. Entonces, todos esos flujos de efectivos, lo que está haciendo esta fórmula es traer todos estos flujos que están proyectados en el futuro, traerlos al presente. ¿Para qué? Para compararlos con esa inversión inicial. Por eso colocaba un ejemplo, que alguien tiene 1.000 millones, tiene debajo el colchón, y dice, no, porque ahí no me están rentando. Y empieza a escuchar a los amigos, empieza a leer noticias, empieza a leer los periódicos, a ver dónde puede rentar. Y cada uno le va a dar un consejo diferente. Él va a tomar la decisión de invertir ese millón, esos 1.000 millones, donde considere que es más seguro. De pronto le pagan menos, pero es más seguro. En otro puede haber más riesgo, le van a pagar más, pero va a tener más riesgo.
Entonces todo eso es lo que se analiza, ¿no? Trayendo entonces toda esa proyección de ese negocio que le están pintando a valor presente neto para saber si todos esos ingresos que va a recibir se comparan con la inversión inicial que él tiene y le dé ahí un indicador positivo, igual o negativo. Ya lo vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Joana, Joana, Señor. ¿alguna pregunta hasta acá? No, no, profe. ¿Qué es la tasa de oportunidad? Joana, ¿qué es la tasa de oportunidad? Joana, Es una, sí, es una inversión, ¿no? no, un indicador, porque estamos hablando de tasas de interés, solo que esta se llama de oportunidad, Ok. es una tasa de interés, un indicador, ¿cierto? Que me indica dónde me, dónde tomo la decisión de invertir X capital. Bueno, pilas con la atención o si no, no pueden hacer el trabajo, no pueden terminar el trabajo independiente. Bien, veamos entonces un ejemplo para ilustrar mejor hasta aquí la definición y la forma. Dice, a dos inversionistas en forma independiente se les plantea la posibilidad de emprender un proyecto de inversión que requiere una inversión inicial de 1.000 pesos o 1.000 millones o $1.000, bueno, la cantidad de lo de menos, y que arroja los siguientes flujos netos de efectivo al final de cada año, tal como se muestra en el flujo de caja que se muestra a continuación. ¿Qué decisión debe tomar cada inversionista? Si las tasas de oportunidad para cada uno son, para el inversionista A el 20% anual, para el inversionista B el 30% anual. Entonces aquí el problema me está planteando que hay dos inversionistas que les ofrecen el mismo negocio, invertir 1.000 pesos, ¿cierto? Y que al cabo de los 4 años va a tener el siguiente comportamiento de esos flujos. El primer año 350, el segundo año 380, el tercer año 400 y el cuarto año 500. Entonces, aquí, cómo sabe un inversionista si esos flujos son rentables o no? Pues aparentemente son positivos, ¿cierto? Porque todos arrojan por encima de cero, ¿cierto? Pero una cosa es el signo pesos o los pesos monetarios y otra cosa son los indicadores o las razones financieras. Entonces, en este gráfico tengo aquí 1.000 pesos, que será el desembolso que yo tengo que hacer en X negocio a 4 años, que me está planteando unos flujos netos de efectivo, ¿no? Que están acá. Pero hasta ahí yo diría, pues sí es rentable el negocio, porque da positivos, no hay ningún negativo, ¿cierto? Y por otro lado, si yo invierto 1.000, ¿cierto? Voy a recibir entonces, sumemos, 350 más 380 son 720 más 400, 1.120, 1.620, ¿cierto? Entonces usted dirá, uy, 1.600, invierto 1.000 y recibo 1.600, pues es buen negocio. Pero vamos a ver si eso es cierto o no es cierto para el primer inversionista, que espera que sus 1.000 pesos renten por lo menos el 20% anual. En cambio, el inversionista B tiene una expectativa más alta. Él dice, no,
yo voy a invertir 1000, pero aspiro a recibir un 30% anual. Entonces la pregunta es, ¿cuál decisión debe tomar cada uno de ellos? Esto mismo, entonces se los presento de otra forma, ¿cierto? Este tipo de ejercicios los van a ver ustedes en matemáticas financieras, pero este que les estoy presentando aquí a mano derecha es el que ustedes van a encontrar en forma contable, es decir, en su contabilidad. Entonces yo ya hice con la misma inversión, con los mismos flujos, mire aquí el primero 350, 380, 400 y 500, hice algo hipotético. Dije, bueno, un negocio, una tienda, un carro, me compro una moto para hacer, para, para entregar pedidos a domicilio, o compro un, un furgón para distribuir carne, o compro una buseta para entregar niños a la casa y al colegio. Bueno, con esta inversión de 1000. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes contablemente? Pues que es un proyecto, ¿cierto? Que va a tener unos ingresos. ¿A qué? A 4 años. Entonces, por eso puse aquí días, meses, años, semestre. Entonces, este es años. Entonces, lo estoy trabajando en años. Bueno, el año cero es este mismo acá, que aparece, que hemos venido trabajando. ¿Por qué? Porque ahí voy a tomar la decisión, ahí voy a hacer la inversión. Como en el año cero no tengo ingresos, o en el mes cero no tengo ingresos, porque hasta ahora estoy arrancando con la inversión, con el negocio que me pintaron, pues ahí no va a tener ingresos, ¿cierto? Para el primer año sí me hacen las proyecciones, entonces digo que de ese negocio voy a tener unos ingresos por ventas de 560, otros ingresos por 20, para un total de ingresos de 580. Eh, Para ese mismo año voy a tener unos egresos que son los costos de 120, los gastos de 110, para un total de egresos de 230. Luego tengo mi primer flujo efectivo, que es restar del total de egresos. Aquí está la fórmula, estoy restando del total de ingresos, estoy restando el total de egresos, y me da mi primer flujo neto de efectivo, que serían 350. Claro, ustedes van a ver allá porque es el flujo neto efectivo en la parte contable. Bien, y así hago la proyección para cada año. Entonces, igual, aquí en el segundo año tuve unos ingresos por 630, le resto unos egresos por 250 y me da 380. Claro, todo eso no se lo está dando el problema. Simplemente yo les estoy ilustrando a ustedes cómo es financieramente aquí, ¿cierto? Y cómo es contablemente acá. Son dos cosas diferentes, pero es lo mismo en el fondo. ¿Sí me explico? Hasta aquí alguien que tenga preguntas. Carla, No, señor. ¿sabe la diferencia entre un flujo de efectivo contable y un flujo de efectivo financiero? Carla, Carla. Profe, me corchó, no sé. Entonces, ¿por qué me dice que sí entendió? No, es que es ustedes por no preguntar. Yo no sé por qué les da miedo preguntar. En mi época uno preguntaba y preguntaba, y antes tenían que callarlo de chino preguntón, ¿no? Ahora no, ahora todo hay que sacarles las preguntas, pero con inyección. No sé por qué. O por qué les da pena decir que no entendieron. Cuando esto se trata es de aprender, no de quedarse uno con las dudas. Diana,
¿Entendiste la diferencia? Señor, ¿Sí? ¿Entendiste la diferencia entre un flujo de caja contable y un flujo de caja financiero? en el flujo de caja financiero debe tener como unas fórmulas como los pasos que hizo de los ingresos y los egresos. Ese sería el contable. Y el financiero Eso, el contable. El financiero es, eh, ay, sí, no recuerdo, no sé cómo solamente explicar. trabaja con los flujos netos de efectivo porque eso es lo que le está dando la fórmula. ¿Se acuerda de la fórmula? Eh, Valor presente neto señor, igual a menos P, valor. o sea, la inversión inicial, más cada uno de los flujos sobre el factor de capitalización. Entonces, uno sobre la tasa de oportunidad elevado a la uno, a la 2, a la 3, dependiendo del periodo. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, continúo. Y nadie me ha preguntado por qué menos 1000. Si luego yo voy a hacer una inversión e invierto menos 5000 pesos o menos 1 millón de pesos. Porque tiene que ver es lo que se va a ganar, ¿no? O sea, no tiene nada que ver pues sí tiene que ver el 1000, sino que no entra ahí el 1000 por lo que lo único que necesitan es cuánto se ganó o cuánto hubo de ganancias y eso, ¿no? No, yo no, porque todavía no No, estamos averiguando si ganó o no ganó. Hasta ahora estamos haciendo el planteamiento del problema. Entonces, la respuesta, Joana, es por, Es la inversión para, inicial y pues, sí, Adriana, pues como es la inversión inicial, sí, señora, pues es el valor del taxi, entonces no se puede considerar como un ingreso. Por lo mismo es un ingreso y va en negativo, porque a la hora de hacer el flujo de caja tenemos que tener en cuenta que es un valor que no va dentro de los ingresos de la empresa. bueno, más o menos, estás bastante cerca, pero venga, te lo resuelvo así. Entonces, ¿la respuesta cuál es? ¿Cierto? Matemáticamente, contablemente, ¿cierto? En el mes cero no tengo ingresos, ¿cierto? ¿Y por qué no tengo ingresos? Porque tomando el ejemplo del taxi, compro el taxi, ¿cierto? Compré el taxi, pero hasta ahora lo compré, hasta ahora lo voy a pintar de amarillo, hasta ahora le voy a poner las placas, todo eso. Ya se me pasó el mes. ¿Lo puse en la calle? No, ¿cierto? Hasta ahora en el siguiente periodo lo voy a poner a trabajar cuando ya lo tenga todo listo, ¿cierto? Igual pasa si ustedes van a crear una empresa, ¿cierto? Entonces, crearon una empresa este mes ya y alguien les va a prestar la plata, ¿cierto? Pero resulta que les prestaron 5 millones, entonces van a comprar la materia prima, van a comprar las máquinas. ¿Cuánto se gastan en eso? Pues 1 o 2 meses, ¿cierto? Van a contratar hasta ahora el personal, van a comprar los muebles, bueno, van a comprar todo para empezar a funcionar ese negocio, esa empresa. Luego, la plata que les prestaron se les fue gastando. ¿En qué? En inversiones y en gastos, ¿cierto? Tienen que pagar un arriendo, tienen que pagar la luz. Y hasta ahora, en el siguiente periodo, llámese mes o llámese año, van a empezar a poner a funcionar el negocio y a empezar a recibir utilidades. Entonces, esa es la razón, que en teoría la primera inversión que yo hago es para hacer la adecuación de mi negocio. Entonces, si yo tengo 0 ingresos y le resto 1000, por eso me da menos 1000. Entonces, es una explicación matemática. Cero
que es el total de ingresos en el mes cero, menos 1000, mírelo ahí, total de ingresos me da menos 1000. Entonces esa es la razón. No porque me presten menos 1000, sino que no tengo ingresos en el mes cero y si tuvo fue gastos, compras, inversiones. ¿Listos? En cambio, mire el siguiente flujo, el del siguiente año. Ese sí tuve ventas, ¿cierto? Sí tuve ingresos. Claro, también tuve costos y gastos. Luego, si yo resto de 580 a 230, me va a dar positivo, ¿cierto? Entonces, siempre este va a ser cuando es la inversión inicial. Claro, si el negocio del segundo año va a pasar con un positivo, se supone, ¿cierto? Al tercer año va a pasar con un positivo, ¿no? Este es cuando empieza un negocio. Por eso se llama evaluación de proyectos. Ah, y un proyecto hasta ahora está en proyecto, ¿cierto? Hasta ahora está en inversión, hasta ahora está en estudio. Cuando ustedes les piden, haga un proyecto para ver si compro un taxi me es rentable, pues usted hasta ahora lo va a hacer es sobre el papel, ¿cierto? Va a hacer las proyecciones. Ah, bueno, ¿cuánto vale un taxi? ¿Cuántos son los ingresos del taxi? ¿Cierto? Entonces usted averigua, ah, mire, hace 30 carreras al día, por 5.000 pesos, tanto, ah, más o menos los ingresos son 100.000 o 200.000. ¿Y cuánto se consume en gasolina? Ah, tanto. ¿Y cuántos recorridos por kilómetro consume gasolina? Entonces va haciendo los cuentos de los... ¿Y cuánto vale el sueldo del taxista? Ah, tanto. ¿Y cuánto vale el mantenimiento del taxi? Todos los días hay que lavarlo, policharlo, ponerlo bien bonito. Ah, vale tanto. Usted va haciendo es proyecciones para un mes, luego hace proyección para el segundo mes, luego hace para el tercero. O puede hacer las proyecciones anuales, ¿no? Entonces, no, yo lo estoy haciendo sobre el papel. Cuando usted ya compró el taxi, cuando usted ya le dijo al inversionista que se comprara un taxi porque era más rentable que poner esa plata debajo del colchón, o ponerla en un banco, o ponerla en un CDT, entonces usted le está diciendo, mire, con esta proyección más o menos va a tener estos flujos netos de efectivo. Y de esa manera la persona dice, listo, voy a invertir porque me parece o cumple las expectativas de lo que yo deseo. Entonces, ¿qué hace? Compra el taxi. Y cuando lo compra, pues empieza a hacer todas las adecuaciones, ¿no? Y hasta el siguiente mes empieza a tener ingresos. Ya para el tercer periodo, ya el flujo ya no va a ser negativo, porque usted ya hizo la inversión del taxi, usted ya tiene unos ingresos, ya va a pasar es con un flujo positivo, pero también puede, porque si le fue mal en tiempo de cuarentena, de pandemia, le fue mal y no tuvo todos los ingresos, pues seguramente algunos meses le va a dar negativo, pero aún así no significa que el negocio no sea viable o que la inversión no sea viable. Hay que analizar todos los flujos de efectivo. No es que siempre den positivo. Entonces, de esa manera yo hago previamente un análisis y tomo una decisión, ¿no? Pero otra cosa es ya comprar el taxi, ponerlo a trabajar y que me empiecen a dar realmente unos flujos reales, ya sobre el ejercicio real ya me van, que pueden coincidir con lo que el contador me hizo la proyección o con lo que el financiero me hizo la proyección, pueden coincidir o pueden estar muy cerquita, ¿cierto? Por eso se llama evaluación de proyectos, porque hasta ahora va a tomar la decisión. Ya sobre el camino vienen otros análisis, otros indicadores que ustedes están viendo o van a ver en su contabilidad. Bien, ahora sí resolvámoslo, que eso es lo que nos interesa. Entonces, aquí ya puse los flujos de efectivo, ¿cierto? Entonces los puedo poner horizontal como acá. Aquí estoy trasladando lo que tengo tanto acá financiera como aquí contable, que es lo mismo. Entonces ya puse los flujos. Para el mes cero, la inversión inicial de 1000.
Para el mes 1, el primer flujo. El año 2, perdón, el segundo flujo. El año 3, el segundo flujo. El año 4, el siguiente flujo. Ahora voy a aplicar esta fórmula, ¿cierto? Esta fórmula que es la que vimos o van a ver en matemáticas financieras. Pero yo lo voy a hacer con Excel porque si me pusiera a hacerla con papel y lápiz me demoro un día ahí resolviendo eso. Entonces simplemente Excel tiene una función que se llama BNA, que es igual a la tasa de oportunidad por todos los flujos menos la inversión inicial. Entonces, ¿por qué está por fuera del paréntesis el menos? Porque esa fórmula, esa partecita no la tiene el valor NA o el valor presente neto. Entonces, pónganle cuidado cómo se hace. Voy por funciones f de x financieras. Voy y busco BNA, que para mí es lo mismo, valor presente neto, me abre la ventana de argumentos, me pide la tasa, entonces dice que el 20, ¿cierto? Entonces ahí le escribí que tengo en A41 tengo el 20 para el primer inversionista, estoy trabajando para el primer inversionista. Luego me pide los valores, mire que tomo en los flujos nomás, porque así dice la fórmula. Coja primero los flujos, ¿no? Y le doy a aceptar. Y luego vengo acá con F2, ¿cierto? Abro mi fórmula y menos por menos, como la fórmula dice que es menos, ¿cierto? Por menos que tiene el algoritmo, entonces menos por menos da más. Y digito 1000. Entonces me da 28,16 para el primer inversionista. ¿Hasta ahí está claro o vuelvo y repito cómo hallo el valor presente neto de esos flujos de efectivo? Profe, Sí, listo. vuelve y repítalo, haga el favor, Ok, por favor. entonces, tengo mis flujos, ¿cierto? Incluyendo la inversión inicial. Pues, esta es la inversión inicial y estos son mis flujos. Y lo voy a poner con otro color. Y estos son mis flujos. ¿Listo? Mi inversión inicial y mis flujos. Entonces, la función de fx o la función financiera en Excel o con Excel, ¿cierto? Porque no lo voy a hacer con papel y lápiz. Entonces está aquí, se llama BNA. Le doy clic y me abre la tasa de argumento. Entonces me pide la ventana de argumento. Entonces me pide la tasa. Entonces la tasa es 20. Mire, aquí la tengo ya por fuera. O le digito, simplemente le digito el 20%. Luego me pide todos los valores. Por eso dice aquí, mire, devuelve el valor neto presente de una inversión. ¿Sí? De todos los pagos futuros. Pues eso es lo que estoy haciendo, mire, tomando todos los flujos futuros. Mire. Hasta ahí ya la tomé. ¿Sí ven lo que está titilando? Suelto y le doy a aceptar. Claro, me da 1028,16, pero me falta restarle el valor de la inversión inicial. ¿Por qué? Porque así dice la fórmula, mire, menos P, estos son los flujos que trabajamos allá. Y ahora hay que restarle la inversión inicial, ¿cierto? Entonces simplemente le doy F2 y no le puedo poner menos porque menos es la fórmula y menos me dio el flujo del primer año, o sea, del año 0. Entonces menos por menos, más. Y le quito ahora sí los 1000. Entonces me da 28,16. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa ese 28,16? No es un porcentaje, porque no es una tasa, simplemente ¿qué hizo la función? Traer todos estos flujos
a valor presente, o sea, al mes cero, y luego cogió el 380 y lo trajo al mes cero, luego el 400 y lo trajo al mes cero, y luego el 500 al mes cero. ¿Para qué? Para matemáticamente comprobar que cuando yo traigo todos los flujos a un punto, estoy trabajando lo que se llama el teorema fundamental de las matemáticas financieras, que se llama equivalencia. Es decir, que cuando yo traigo todos los flujos a un punto, son equivalentes. Es decir, en este momento que estoy haciendo, diciendo que todos estos flujos son equivalentes a 1000. Eso es lo único que estoy diciendo. Vamos a ver si eso sí es cierto. Entonces me da 28,16. Pero el valor presente neto hay que analizarlo bajo estas tres condiciones. Cuando el valor presente neto es mayor que 0, ¿qué sucede? Cuando el valor presente neto es igual a 0, ¿qué sucede? Y cuando el valor presente neto es menor que 0, ¿qué sucede? Entonces aquí ya nos dice, cuando el valor presente es mayor que 0, la alternativa se debe aceptar. Entonces, en este caso, 28,16 es mayor que 0. Entonces, ¿qué me dice el argumento? Cuando el valor presente es mayor que 0, ¿qué debo aceptar? Entonces, ese inversionista puede aceptar. Como no me dio igual a 0, porque 26,16 no es igual a 0, pues si hubiera dado o hubiera estado muy cerquita el indicador, este indicador de 26 de estos flujos, hubieran estado muy cerquita a 0, entonces, ¿qué significa? Que yo puedo aceptar o no, ¿cierto? Cuando los flujos están muy cerquita a 0, significa que es como comprar y vender pan. O sea, no voy a ganar mucho. Entonces, puedo tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Y como 26,16 no es mayor que 0, ¿cierto? Entonces tampoco me dio negativo, pero si me hubiera dado negativo, significa que yo debo rechazar la inversión. Entonces, en este primer análisis, en esta primera razón o en este primer indicador de una inversión para el inversionista A le da 28,16, significa que él acepta porque el indicador le dio mayor que 0, ¿cierto? Vamos a ver entonces qué sucede con el inversionista 2. Entonces la misma operación. Voy a funciones financieras, voy y busco el valor presente neto, abro mi ventana, le doy la tasa del 30%, le doy los valores, o sea, los flujos, le doy a aceptar, le doy F2, o aquí vengo y le cambio el signo, y le doy 1000, entonces me dio menos 148,79. Entonces, menos 100, está en la tercera opción. Es menor que 0. Entonces, como es verdadero, ¿cierto? Pues, ¿qué significa? Si ve que él me ayuda por allá con las funciones, entonces, ¿qué significa? Que menos 148, lo hago, menos 148,79 es menor que 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Ese inversionista rechaza, porque así dice el argumento, si este indicador es menor que 0, debe rechazarlo. Entonces, para el inversionista B, lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? Porque el indicador le dio por debajo de la expectativa que él tenía. Entonces, él tiene una expectativa del 30% en su tasa de oportunidad, pero le da negativo el valor presente neto. En cambio, para el inversionista A, que tiene una expectativa del 20%, le da positivo. Entonces, él acepta. No quiere decir que siempre la debe aceptar, sino que para él dice, yo tengo una expectativa del 20%,
pues está bien cualquier negocio, cualquier inversión que me plantee, un positivo en el valor presente neto. Ya dijimos que si es muy cercana a cero, pues puede tomarla o no, pero si le da negativo de rechazarla, como en el caso del tercero. ¿Preguntas hasta acá? A ver quién tengo aquí en el listado atento. Daisy, Señor profe. ¿alguna pregunta? No, señor, hasta el momento no. ¿Entendiste por qué para el inversionista A es rentable y para el inversionista B no es rentable? Pues es que llegué un poco tarde a la clase, profe, entonces me estoy como ubicando. ¿Sí ves? Karen, Karen, Señor, ¿entiendes por qué para el inversionista A sí es rentable y para el inversionista B no es rentable? para el inversionista, porque o sea, le salió positivo y es mayor que cero. Y para el inversionista B, pues porque es, ay, ya me equivoqué. Ahí va bien. Para el inversionista B porque le dio negativo. Entonces, pues eso se supone que entonces es menor que cero y pues no es rentable. Bien, pero porque tiene una expectativa más grande que la de A, ¿cierto? Porque uno, Exacto. listo. Entonces, esos análisis, bien, esos análisis son los que hay que hacer, porque no es simplemente calcular, ¿cierto? Sino hacer ese tipo de análisis. Bien, hasta ahora esa inversión me está diciendo dos, me está dando solamente una indicación, que para un inversionista A le es rentable y para un inversionista B no le es rentable, ¿cierto? Pero vayamos con el inversionista A. Él todavía se queda con la duda porque dice, sí, me dio positivo y en dónde, en qué punto o hasta qué punto esos flujos son rentables. Entonces viene la segunda razón financiera o el segundo indicador que se llama la tasa interna de retorno, la famosa TIR. ¿Alguien la había escuchado? Fuera de los que estudiaron tecnologías. ¿Alguien la había escuchado? La tasa interna de retorno. No, señor. Señor. Bueno, pues es nueva para todos. Es otra tasa, es otro indicador. Es la medida de rentabilidad que se expresa en porcentaje, es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados en dicha inversión. Entonces volvamos acá para explicarlo. Aquí al contable. Entonces, ya el valor presente neto para el primer inversionista le dio positivo, pero yo necesito saber como inversionista si mi expectativa del 20 es esa o es más. Es decir, en otras palabras, ¿qué sucede entre flujo y flujo? ¿Sí me explico? ¿Qué sucede con una inversión inicial, con el primer flujo, entre el segundo y el tercero, entre el tercero y cuarto y entre el cuarto y quinto? Es decir, internamente, por eso se llama tasa interna. ¿Qué sucede internamente en valores de pesos? ¿Qué sucede con valores porcentuales? ¿Sí? Eso significa, aquí está en pesos o en dólares o en francos, pero ¿qué sucede en porcentaje? Es decir, ¿qué tasa hay internamente entre estos flujos que me arrojaron internamente? Bien, por allá en matemáticas financieras van a tener la demostración. Por ahora nos conformamos por el tiempo, que ya no hay más tiempo, ya se acabó el semestre. ¿Qué sucede entonces internamente? Entonces, para eso utilizamos una función que se llama TIR. Resulta que la TIR no tiene fórmula, sino que hay que hacerla gráficamente. Pero Excel sí tiene el algoritmo gráfico
cuantitativo. ¿Sí me explico? Tiene el algoritmo. ¿Ustedes cómo la van a calcular allá en matemáticas? Tanto en matemáticas como en matemáticas financieras. Con papel y lápiz, porque esta sí hay que calcularla con papel y lápiz, ¿cierto? Hasta hallar la tasa exacta, ¿sí? Pero ya ahorita les voy a poner un ejemplo con la Getty para que lo vean más claramente. Pero resulta que Excel sí tiene el algoritmo para desarrollarla directamente, ¿no? Y más rápido, ¿cierto? Entonces, veamos. Pues simplemente Excel tiene en las financieras, en las funciones financieras, tiene algo que se llama tasa interna de retorno. TIR, mírela ahí. Cuando le doy ¿y qué dice? Devuelve la tasa interna de cada una de las series de los valores en efectivo. Pues cuando le doy clic a la función me aparece el cuadro de diálogo y solamente me pide valores. Aquí debo tomar todo, incluido la inversión inicial. Mire, aquí esto es más fácil. No tengo que hacerle nada más sino tomar todos los valores, soltar y darle a aceptar. Entonces mire lo interesante. El algoritmo interno de TIR, de Excel, me halló la tasa interna, que es 21,4. Alguien que me la analice para el inversionista A, ¿qué significa ese 21,4? Respecto al inversionista A que tiene una tasa de expectativa del 20%. ¿Qué significa ese 21,4? A ver, hoy los estoy molestando porque ya es la última clase y uno tiene que molestar la última clase. No, mentiras. Marlon. Marlon. Señor, ¿Qué significa esa TIR que acabamos de hallar de 21,4 respecto al inversionista A con su tasa de oportunidad del 20%? ¿Qué cree usted? Yo sé que de pronto no lo sabe, pero por analogía, ¿qué cree usted que significa? es la tasa interna de los 1000 para obtener los otros valores. No, no. O sí, pero redáctela diferente. A ver, redáctela en la mente diferente. A ver, mientras piensa Steven. De estar tomando onces. Lorena. Profe, que Steven no le sirve el micrófono y te escribe al Bueno, chat. listo, gracias. A ver, ¿quién quiere decirme? ¿Quién quiere ganarse un 5 aquí? A ver, hoy. ¿Cómo es la pregunta, profe? Que es la tasa interna de retorno nos dio 21,4, ¿cierto? Es decir, lo que hizo la función TIR internamente fue rescatarme de los flujos de efectivo en pesos, rescatarme una tasa interna, un porcentaje, que es todos esos flujos de efectivo en el tiempo, ¿cierto? Desde que empieza la inversión hasta que termina la inversión. Digamos que en el año 4 vendieron el taxi, hasta ahí quisieron trabajar. Entonces, ¿qué significa esa Profe, tasa interna de retorno? Frente a la expectativa del 20% del inversionista A. ¿Qué creen? ¿A quién se gana un Es pues 5? como, los rendimientos futuros de la inversión. Casi.
casi, Profe, ¿no es la rentabilidad que ofrece la inversión? casi. Pero sí, Profe, es la ganancia que eh, dejó el eso taxi. es cierto, pero con respecto a el inversionista A. Entonces, les falta completar la respuesta. Profe, Sí, se me olvidó lo que le iba a decir. es que ustedes se me preocupan más es Profe, por el hacer que por el pensar. Señora, ¿qué es una rentabilidad de gastos no, y costos, algo no, así? no porque ya estoy en mis flujos de efectivo, yo ya pasé por allá. Sí, eso es cierto, ya pasé por los ingresos, los egresos, pero estoy analizando ese flujo de efectivo. Luego ya pasé por allá. Entonces, miren qué significa la interpretación, ¿sí? Que si el inversionista A, que tiene una expectativa, una tasa de oportunidad, cerremos los micrófonos cuando los, por favor, que para el inversionista, a ver, por favor, cerremos los micrófonos. Gracias. Que para el inversionista A, si decide, ¿cierto? Aceptar, porque el valor presente le está diciendo que sí, porque es mayor que C, pero aún así puede decir que no, ¿cierto? Depende esta segunda toma de decisión, que es la de la TIR. Entonces, si el inversionista A, la respuesta es si la inversionista A decide tomar la decisión de aceptar, ¿cierto? Tomar esa inversión con una tasa de oportunidad del 20%, o sea, la que él trae, su expectativa que él trae, el proyecto le va a rendir hasta un 21.4%, es decir, 1,4 más de su expectativa. Esa es la respuesta. ¿Sí entendieron? Profe, ¿me Profe, o puede sea, repetir, por favor? sería, No, yo no entendí. No, profe, yo tampoco. ¿Qué no entendió? ¿Qué parte no entendió? A ver, pregunte. ¿Qué no entendió? Porque es que no entendió, pero ¿qué? ¿De qué parte? Profe, profe, una nomás pregunta. ¿Sí? el 20%, ¿Sí? ¿Qué? El 20. Preguntemos, completa la pregunta. No. A ver, abra el micrófono y pregunte. Profe, ¿Sí? pregunta. O sea que si seguimos con esa rentabilidad, ¿nos va a aumentar un 1,4%? No sé, así fue lo que entendí, no sé si es verdad o... Que si O seguimos, sea, no. Que si usted, sí, ¿no? sí, más o menos. Bueno, pero O sea, sí. espere, ya voy, Liz. La otra compañera que estaba preguntando que no entendía, ¿qué parte no entiende? A ver, no se quede con las preguntas porque después ya yo no hago más tutorías. Hoy es la última clase. Profe, ¿Sí? o sea, eso sería la tasa de interés o de rentabilidad que ofreció la inversión y estuvo 1.4 por encima de lo que se esperaba. Más o menos. Entonces, ojo otra vez, ¿cierto? A un inversionista A le ofrecen, lo voy a decir con otras palabras, le ofrecen invertir en X proyecto en la cual tiene que hacer una inversión de 1.000 pesos.
y tiene unos flujos de 350 para el primer año, 380 para el segundo, 400 para el tercero y 500 para el cuarto. Él tiene una expectativa del 20% efectivo anual. Es decir, ¿cuál es la expectativa que él tiene? La misma que uno tiene cuando va a hacer una inversión, ¿cierto? Y uno dice, bueno, hoy me gané en una lotería, me gané 100 millones de pesos. ¿Qué hago con eso? Compro un carro, compro un televisor, compro una casa, ¿qué? ¿Cierto? Entonces uno dice, uy, con 100 millones, si yo me los ganara al 5%, entonces me voy a ganar 500 mil pesos mensuales. Mm, Digo, pero eso es muy poquito. Pero si lo pongo en un negocio que me renta el 10, entonces entre 5 y 10, ¿qué expectativa tengo? Entonces yo digo, el 5% es segura porque la meto a un banco y me va a pagar solamente 500 mil pesos mensuales. Pero si la meto a un negocio, de pronto gano más, pero tengo más riesgos que me dé el negocio, que no me dé. Bueno, yo voy a arriesgarme y la tomo al 10. Entonces, siempre va a haber una expectativa. En este caso, y esa expectativa se tiene, ¿por qué? Porque uno conoce todos los indicadores que todos los días se están dando en la televisión y están dando por todos lados. Inclusive escucha uno a sus papás. Algunos de ustedes son del campo y sus papás dicen, mijo, el campo da, es duro, pero da. Entonces uno dice, en el sector agrícola eso renta el 20, en el sector financiero renta el 10, en el sector minero renta tanto. Uno va escuchando todos los días. Entonces, este es el mismo caso del inversionista A. Él tiene una expectativa del 20, ¿cierto? No sabemos qué negocio le están pintando, simplemente que le están dando una oportunidad de que invierta 1.000 pesos. Entonces la respuesta es, si el inversionista A, que tiene una tasa de oportunidad del 20% o una expectativa de lo mismo, del 20%, y le ofrecen un negocio de 1.000 pesos con estos flujos netos de efectivo, él va a recibir el 21,4% de, o su negocio le va a rentar, o su expectativa de ese negocio le va a rentar hasta un 21,4%. Es decir, 1,4 más de la expectativa que tiene el inversionista A. Entonces, siempre la TIR va a tener un referente con respecto a lo inicial que yo tenía pensado. Entonces, mire que él tenía pensado el 20, pero el proyecto, como está planteado, le va a rentar un 21,4. Es decir, tiene 1,4 más de expectativa, ¿sí? O mayor. O bueno, no le resten, diga, la expectativa es del 20, pero el negocio renta el 21,4. Lo que pasa es que ahí no dice nada. No, tengo 1,4 adicional a mi expectativa. Eso es más entendible que la expectativa que tengo, cuánto más adicional voy a recibir en ese negocio. Ahora miremos para B. ¿Quién me dice para B? ¿Quién se quiere ganar un 5 para B? Mire que B ya lo descartó por acá, ¿cierto? B por el valor presente neto, es decir, por el primer indicador lo descartó, porque el valor presente le dice en la teoría que es menor que 0, entonces menos 148 es menor que 0. Él dice, por ahí no va, pero el analista financiero le dice, ojo, pero la TIR le dio 21,4. Entonces, ¿qué dice B? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirían con la tasa, con la TIR? ¿Lo toman o no lo toman?
Yo digo que no lo toma, profe. Liz dice que no lo toma. ¿Por qué? Pues porque es como cuando usted compra pan a 200 y los vende a 200. Más o menos. Pero, O no sé, pero aprendamos a sí, más o interpretar menos. O tiene que lo entender. que nos están preguntando con los números que estamos observando. Mire, yo los estoy molestando hoy, ya es la última, tranquilos, pero lo que yo quiero es que ustedes aprendan a analizar qué es más importante que la respuesta. Ustedes siempre se van es por la respuesta, pero ya dijimos que la respuesta la dan los robots. Ahora hay robots para todo, ¿cierto? No, lo que nos piden es la interpretación porque los robots no dan la interpretación. Nos dan el resultado. Esto es un robot, Excel es un robot. Mire, ahí nos dio un resultado. Pero ¿me dio la respuesta? No. ¿Me dio la interpretación? No. Entonces, eso es lo que yo quiero. Que ustedes aprendan a interpretar. Entonces, sí, Liz tiene razón, pero interprete siempre con lo que le están pidiendo. Entonces, ¿yo cómo lo haría? Pueden haber varias respuestas, pero yo cómo lo haría. Para el inversionista B, que tiene una expectativa del 30%, ¿cierto? Con la tasa interna de retorno, se acerca, ¿cierto? Se acerca el 21,4%, se acerca a la expectativa que tiene, pero todavía está lejos de la expectativa general del 30%. Por lo tanto, no lo aceptaría. Pero lo puso a pensar, ¿cierto? Si fuera yo, esto me pondría a pensar. Entonces digo, sí, yo tengo una expectativa alta y les voy a poner un ejemplo de la vida real. ¿Ustedes saben cuáles son las 4 inversiones más rentables a nivel mundial, a nivel Colombia y a nivel mundial? Lo que más plata deja en este mundo, ¿ustedes saben? No. ¿El petróleo? No. Casi. Entonces, se las voy a decir porque ustedes se van a enfrentar en su vida real, en alguna ocasión se van a enfrentar a eso. Hay 4 negocios ilícitos en el mundo, ¿cierto? Que son Ah, los más rentables. Rentan por encima del 30, del 40, del 50, inclusive hasta el 100%. Como el caso de trata de blancas, como el caso de narcotráfico, como el caso de venta de armas. Y se me olvidó la otra, tráfico de órganos. Esos son los 4 negocios más, pero son ilícitos, ilícitos. Dentro de los lícitos, los que más se acercan, pero no son igual de rentables, son el petróleo, el sector financiero, el sector seguros, el sector industrial y el sector agroindustrial. ¿Sí? Entonces, es muy parecido a este señor B. Este señor B está por fuera del mercado, tiene una expectativa muy grande, ¿cierto? Pues seguramente en petróleo, seguramente en trata de blancas, seguramente en tráfico de armas, ¿cierto? Pero tiene una expectativa que se sale del contexto, ¿cierto? Pero claro, a él le dicen 21,4, entonces él puede tomar la decisión de sí. ¿Sí qué? ¿Quién me dice por qué sí puede tomar la decisión? Por una sencilla razón, claro, ustedes todavía no tienen los argumentos, pero van a ir aprendiendo. Porque las inversiones, entre más rentables sean, son más peligrosas en el sentido de que son más inestables. Entonces, entre más rentables, más inestables. Es decir, hay un porcentaje, ¿no es cierto?, de incertidumbre
hay un porcentaje en que se pueda caer el negocio, como en las ilícitas y dentro de las lícitas que cambien las situaciones. Por ejemplo, hace 2 meses antes de comenzar la cuarentena y hace 3 en el mundo, antes de comenzar el virus, el petróleo rondaba como en los 40 dólares el barril. Y en estos momentos llegó a caer como al 20 porque ya nadie está comprando petróleo, ¿cierto? Entonces, claro, yo hice una inversión y el riesgo, claro, voy a ganar más, pero el riesgo es muy alto porque no sé qué pueda pasar, ¿cierto? Nadie tiene la varita, la bola mágica, la bola de cristal, nadie la tiene, entonces nadie puede prever el futuro, aunque se puede predecir, pero nadie con certeza saber qué va a pasar, ¿no? Como el caso del coronavirus. ¿Quién iba a pensar que esto iba a pasar, esta pandemia iba a aparecer en menos de 3 meses? Pues el petróleo se vino al piso y todos esos inversionistas perdieron. Entonces, igual le pasa a este señor. Puede que tenga una expectativa muy alta, pero el riesgo es muy alto. En cambio, B tiene una expectativa baja, pero tiene un riesgo menor. Entonces son inversamente proporcionales. Nunca se les olvide eso financieramente en la vida. A mayor tasa de oportunidad, mayor riesgo. A menor tasa de oportunidad, menos riesgo. Entonces yo puedo optar por ganar menos, como tener la plata en el banco. Sí, en el banco todo el mundo la tiene. Debajo del colchón sí, definitivamente los billetes se dañan, se deterioran y por la depreciación pierde. Pero digo, en el banco por lo menos está cuidada la plata, alguien me la está cuidando y algo está ganando. Pero también yo puedo decir, en el banco no me renta mucho, entonces voy a crear un negocio, voy a abrir un negocio que yo sé que por lo menos renta el 30 al 40%. Claro, tengo que trabajar duro, tengo que trasnochar, tengo que madrugar, ¿cierto? Pero voy a ganar más, voy a generar empleo, voy a contribuir con la sociedad, voy a darle empleo a mis hijos, voy a darle empleo a mi mamá, voy a darle empleo a mis hermanos, etcétera, etcétera. Entonces uno toma la decisión. Entonces nunca se les olvide. Eso es lo que pasa con este. Entonces este señor puede tomar la decisión porque si bien es cierto, está lejos, 21.4 está lejos de 30, pero se acerca, ¿cierto? Y si se baja el de la expectativa, ¿cierto? Pues puede entrar en un negocio seguro, como A sí lo va a hacer. ¿Listos? Bueno, otro ejercicio, porque se nos pasó el tiempo. Dice, el señor Pedro Gómez le compró a Orbe Limitada un lote de terreno por valor de 20 millones y se comprometió a pagarlo de la siguiente forma. Una cuota inicial de 5 millones, un pago de 3 millones dentro de 4 meses, un pago de 5.500.000 dentro de 6 meses y un pago de 10 millones dentro de 12 meses. Calcule la tasa de financiación, elabore el flujo de caja y utilice la hoja de cálculo Excel. Entonces, exactamente aquí tenemos lo mismo. Tenemos una inversión de 20 millones, donde está comprando un lote. Tiene que dar una cuota inicial de 5 millones. En el mes 4 tiene que entregar otro pago de 3.500, en el mes 6 otro pago de 5.500 y en el mes 12 otro pago de 10 millones. Entonces, la pregunta es, en el mes 0, ¿qué debo colocar? ¿20 millones o 15 millones? Quince. 15. Sí, señor. ¿Por qué?
porque es como si un inversionista le dijera a usted, tome, le presto 20, pero espérese, devuélvame 5 porque tengo que prestarle a otra persona, ¿cierto? Claro, eh, usted dice, pero la verdad es que solamente me está prestando es 15 millones. Sí. ¿Por qué? Porque tuvo que devolverle, le entregó hoy en el mes cero y hoy mismo también le devolvió 5 millones. Entonces, ¿realmente cuánto le prestó? Solamente 15 millones. Entonces ya dijimos que según la fórmula va negativo, ¿cierto? Listo. En el mes uno, ¿qué coloco? Mira, aquí lo estoy haciendo vertical. En la primera parte que vimos, en el primer ejemplo lo hice horizontal, se puede hacer como uno quiera. ¿Qué coloco acá en el mes uno? Cero, cero. Cero. Sí, señor, porque ahí no tengo ningún flujo. Es como si mi flujo neto de efectivo me hubiera dado exactamente cero. En el mes 2, en el mes 3, en el mes 4, 3.500.000. En el mes 5, 0. En el mes 6, 5.500.000. En el mes 7, 0. En el mes 8, 0. 9, 0. 10, 0. Y en el mes 12, 10. Listo. Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me están preguntando? Calcular la tasa de financiación. Entonces, ¿qué fórmula aplico? ¿Qué fórmula aplico? A Darel. Profe, no, no sé, no me acuerdo. No, no es que no se acuerde, es de acuerdo al problema, ¿qué tasa aplica? ¿Qué fórmula aplica? Ahí le está diciendo. Tasa de ¿Ah? financiación. No han estudiado, chicos, no han estudiado. Bueno, y de lo que vimos hoy, ¿qué tasa aplica? La tasa de financiación, ¿no? Sí, pero ¿cuál es? ¿Qué fórmula es? O sea, ¿qué hago con Excel? Alguien que me dicte. A ver, alguien dícteme. ¿Qué debo hacer? Valor presente, algo así. Liz, Ay, señor.
¿Qué hago enseguida? Profe, no sé, yo Ya, digo que la tasa, ya tengo mi inversión inicial, ya tengo mis flujos. Ahora, ¿qué hago de acuerdo a lo que el problema me está pidiendo? pues ir a funciones, ay, sí, Pues voy a funciones, listo. no sé, profe, Y ahora ya estoy en funciones, financiera, listo, financieras. ay, fue Y que yo ahora, llenaba. ¿A tasa de interés? No, a tasa, ahí estoy. no, Y ahora, no, De interés. a eso, esa es la tasa de interés. no, profe. Ah, entonces, La tasa de interés neta, profe. tasa de interés neta, No, 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 profe, la que dice va, BN, ay, no, ya no valor me acuerdo. presente neto. ¿Y cómo va a hallar el valor presente neto si Sí, no me creo, dan la tasa de oportunidad en el problema? Lean el problema otra vez. Por favor, lean el problema. Lean el problema. Alguien que lo lea en voz alta. Dice, el señor Pedro Gómez le compró a Orbe Limitada un lote de terreno por valor de 20 millones y se comprometió a pagarlo de la siguiente forma. Una cuota inicial de 5 millones, un pago de 3 millones dentro de 4 meses, un pago de 5 millones 500 dentro de 6 meses y un pago de 10 millones dentro de 12 meses. Calcule la tasa de financiación, elabore el flujo de caja y utilice la hoja de cálculo de Excel. Bueno, pues ya hicimos el flujo de caja. ¿Cierto? Mírelo acá. ¿Cierto? Ya coloqué los valores acá para utilizar Excel. Ahora, ¿cómo hallo la tasa de financiación? O sea, la que me dan estos flujos internos. ¿Cómo la hallo? ¿Cómo la calculo? Eh, con función tasa, sí, la que está utilizando ahorita, ¿no, profe? ¿Pero cuál? Ay, muchachos, yo no sé cómo van a hacer allá en sus finanzas. Con la tasa interna de retorno, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Es esta misma. Dice calcule la tasa de financiación y si no aparece ninguna otra, y si ya calculé, y si ya puse aquí los valores, y ya puse los flujos, ¿no? Pues se llama una tasa interna. Una tasa interna. Entonces, tengo que hallar la TIR. Por esa es la que me están preguntando. Entonces ya dijimos que cogemos todos los valores, incluido la inversión inicial. Entonces la respuesta es 2,38%. Bien. Eh, vengo a la Getty, ya voy terminando. Entonces, voy a explicarles qué hay que hacer en la última parte del trabajo independiente. Entonces, hasta acá vimos dos funciones, dos razones, una que es el valor presente neto, otra que es la tasa interna de retorno. Son dos razones o indicadores financieros para evaluar proyectos, que ustedes verán otros 200 y pico más de razones para evaluar todo el ejercicio que se ve en la vida empresarial, organizacional en este mundo. Hicimos otro ejemplo, ahora vamos a hacer otro, pero explicando qué hay que hacer en la última parte del trabajo independiente que me entregan de hoy en 8 días. Entonces, voy a explicar la última parte. Le he cambiado los valores, entonces, le he cambiado los valores, ¿cierto? Porque
No iba a hacerlo sobre los mismos porque se trata de que ustedes hagan el ejercicio, no de que yo se los haga, sino que ustedes apliquen todo lo que vimos en el semestre Profe, a esa tasa, a esa Getty. Señora, es que yo lo estoy haciendo y bueno, voy ya saqué los flujos netos y me falta pues calcular lo bueno, financiero, entonces eso es lo que... pero ¿Pero qué? mi duda es em, Sí. los ingresos, los egresos, cada uno los coloco, o sea, yo los tengo en una hoja cada uno aparte. No, No la sé si los misma hago hoja. con la misma hoja. Ah, Sí, listo, gracias, en la profe. misma hoja. ¿Para qué en una hoja diferente? En la misma se puede hacer todo. Además se debe hacer Listo. todo porque entonces cuando está trayendo los valores de las variables de ingreso, las de proceso, pues es más difícil entre hojas. Sí, eso se puede hacer, que fue lo que no vimos este semestre, no alcanzamos a ver, pero eso es otra herramienta que se puede hacer entre hojas. Pero, o se pueden hacer fórmulas entre hojas, pero en una sola hoja. ¿Listo? Entonces, yo voy a Sí, tomar sí, la sí. última parte. Entonces, ¿qué? Lo que estamos viendo hoy, los flujos netos de efectivo. Entonces, me dicen que hay un proyecto que se llama un taxi que va a 2 años. Entonces, aquí lo tengo 24 meses. Miren, ¿cierto? Que me da una tasa de descuento. Entonces, aquí les cambian el nombre y se pierde, que es la misma tasa de oportunidad. Pues están diciendo que es inversionista que compra un taxi aspira a tener una tasa de descuento del 2%, que es la misma de oportunidad. ¿Listos? Bueno, bautícenla como de oportunidad porque de pronto dice, claro, se confunde con descuento porque en contabilidad van a haber tasas de descuento. Entonces, quítenle ese nombre de descuento y pónganle tasa de oportunidad, que realmente es el nombre correcto. Bien, yo ya hice aquí unos flujos al azar, ¿no? Muy parecidos a los del taxi, donde tengo una inversión inicial de 21 millones y unos flujos netos que me dieron positivos, ¿no? En el transcurso de los 24 meses. Bien. Ahora me pide, ¿cierto? Que haga el análisis de dos variables, perdón, de dos razones financieras para saber si el proyecto es viable o no es viable. Uno con el valor presente neto y el otro con la tasa interna de retorno. Entonces aquí traigo el 2% que lo traigo atrás, que es el de oportunidad. Voy a hallar mi valor presente neto. Pues ustedes ya saben cómo se hace. Voy a mis funciones financieras, voy a mi valor presente neto, pero que aquí se llama un VNA, pero es lo mismo. Y entonces me pide la tasa de oportunidad, ahí está, y me pide todos los valores de los flujos del primer mes al 24 mes. Le doy enter y luego dice que tengo que terminar manualmente cambiándole el signo y le meto la inversión inicial. Entonces significa que esto es un número, por eso no le pongo contabilidad, porque no es contabilidad, no es porcentaje, es un número. Y ese número me dio, bueno, se lo puedo poner con separador de miles, ¿cierto? Pero no es ni pesos, ni es porcentaje, es un indicador. ¿Qué significa? Que 2481,840,59 es mayor que cero. Luego, por ese lado, la inversión es rentable. Ahora dijimos que la TIR, ¿cierto? Se puede calcular gráficamente y con Excel. Entonces lo voy a hacer con Excel y lo voy a hacer gráficamente, de ambas maneras. Entonces con Excel ya es ir y buscar las financieras, buscar mi TIR y dijimos que le metemos todos los valores, incluido la inversión inicial,
hasta el mes 24 y listo. Entonces la TIR me da 2,72. Entonces, ¿qué significa? Que ese proyecto es rentable porque está por encima de la expectativa de la tasa de oportunidad de ese inversionista del 2%, pero adicionalmente le renta 0,72 adicionales. ¿Listos? Bien, ahora dice que la puedo hacer gráficamente. Entonces, en papel y lápiz, ¿ustedes qué van a hacer cuando estén viendo su matemática financiera? Entonces, cogen y meten aquí la tasa de oportunidad y luego empiezan a hacer cálculos. Yo lo voy a tomar de un 1 en 1 porque sea más exacto, de un rango de 0 a 1. Entonces, 1,99%. Y arrastro hacia atrás. Y aquí 2,1%. Listo. Entonces, mediante una tabla, yo voy a hallar gráficamente mi TIR. Entonces, ¿qué hice? Cogí el 2%, que es el que me da el proyecto, y hacia abajo busco unos rangos. Hubiera podido buscar el rango de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5. Bueno, aquí lo cogí de 0,1 hacia abajo Ahí y no, de 0,1 hacia arriba. Señora, ahí hacia abajo no quedó de 0,10, de 10 en 10, mientras que para arriba sí está de 0,01. sí tiene toda la razón. Todísima la razón. Entonces sería 2,0. Muy bien. Así me gusta. Solo que tomé, bueno, voy a tomar hartos porque yo como ya sé dónde corta, ¿cierto? Porque ya hallé la TIR con Excel, pero si no lo supiera, tendría que hacer todo esto. No, no me sirve. No me sirve porque es muy, muy grande. Voy a tomar los de 2 en 2, a ver. Claro, como yo ya sé, ¿cierto? Que me dan 2,72, porque tengo Excel, pero si no hubiera tenido Excel me toca hacer lo que estoy haciendo acá, que es como si lo estuviera haciendo con papel y lápiz. Buscar unos rangos, ¿cierto? Menores y mayores a la tasa de referencia. Uy, pucha, que... Bueno, va a tomarlo acá. No es lo lógico, pero es para que me corte bien la línea gráficamente. Listo, aquí ya dijimos que esto ya lo sabemos de tablas. Entonces voy a traer la fórmula del valor presente, porque con cada porcentaje, entonces voy a hallar un valor presente neto, ¿cierto? Entonces marco mi tabla, voy por datos, análisis GSI, tabla de datos, como lo hice en una columna, y para que me cambie entonces mi tasa de oportunidad. Entonces aquí ya me halló le doy el formato, este sí es contabilidad, bueno, hemos leído las dos. Entonces, claro, esto es lo que ustedes hacen generalmente manualmente,
o sea, hasta donde da el corte, o sea, con el negativo. Entonces, por eso es que la TIR no se puede hallar sino con Excel y gráficamente. Pero para eso hay que hacer estos cálculos. Entonces yo tengo que buscar dónde hace el corte, o sea, en cero. O sea, entre estos dos. Entre estos dos, ¿por qué? Y mire, que 272 me da la TIR, ¿cierto? Entonces significa que mis valores presentes netos están entre, perdón, aquí coloqué mal. Están entre 270 y 272. ¿Por qué? Porque ahí se me hace el corte entre los positivos y los negativos. ¿Sí me entendieron? Aquí pasa de positivo a negativo, ¿cierto? Esto es lo que uno hace por prorrateo manualmente. Ya matemáticamente se los explica. Entonces, ¿qué hace uno después? Simplemente marca la tabla. Por eso es mejor hacerlo de 5 en 5, de 0,5 en 0,5. Pero es más exacto así. Y va uno por inicio, perdón, por insertar, inserta uno un gráfico lineal, ¿cierto? Y exactamente entre 268, mírenlo, 269, 270 y pico está mi TIR, o sea, corta en el eje de las X, en el cuadrante entre positivo y negativo, me corta en 272. Entonces, esta es una forma de hallar la TIR gráficamente. Si lo vieron, aquí está el corte, en 272. Solo que yo ya lo hice acá, ¿sí? Con Excel. Bien, eso es lo que hay que hacer en el trabajo de la Getty. Preguntas, he terminado mi clase. Muchas gracias a cada uno de ustedes por este semestre, por la atención prestada, por su dedicación. Perdonen por ahí si los regañé, pero mi intención solamente es que ustedes aprendan, porque ese es mi objetivo. Yo ya aprendí mal o bien, pero ustedes tienen que ser mejor que todos sus docentes. Entonces ese es el desafío que les dejo. Hay que estudiar muchísimo, hay que profundizar muchísimo en todo lo que sea importante para nuestra carrera y para nuestro desarrollo como profesionales. Les deseo muchos éxitos y entonces dentro de 8 días al 29 ya abrí un link para que me suban el trabajo independiente y seguramente nos volvemos a ver el viernes 5 antes de subir al sistema académico Soft, subir las notas, entonces para que ustedes las miren, las revisen, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, entonces yo abro una invitación de hoy en 15 para que vean sus notas y hagamos los ajustes antes de subirlas, porque una vez ya las suba, no las cambio por nada del mundo. Muchas gracias y éxitos. Profe, Señora. una vez entré a la plataforma y el link para la Getty, sí dice a continuación dejaré el link para subir la Getty, pero no está el link en sí. Entonces es para ver si voy a revisar No, esa por parte. tareas. Por tareas ya lo dejé. Bueno, pero vuelvo y lo reviso, tranquilo. Sí, profe. Bueno, preguntas. Yo me despedí, pero no los dejé hablar. Preguntas, inquietudes, desafíos.